Eh, entonces estamos viendo ahora qué es un sistema equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un cuerpo rígido, este, que está sometido a la acción de dos fuerzas, F1 y F2. Como siempre, cada vez que veo esto, ustedes saben que tengo yo cierta predisposición para usar el símbolo de vector. Entonces tenemos F1 y F2 actuando en ese cuerpo. Y también tenemos un vector momento o cupla acá actuando en otro punto. Ahora, la pregunta es, queremos encontrar un sistema equivalente que resulta de la suma de las acciones de las fuerzas y momentos de una resultante y de momentos a una resultante y un par en el polo de reducción. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero encontrar acá en O un sistema que esté formado únicamente por una resultante y un par. Quiero encontrar esto, mire. Esa resultante y ese par. Entonces, lo que es un sistema complejo, ahora cuando lo llevo al polo de reducción a O, caso C, es absolutamente lo mismo, pero miren, en vez de trabajar con todo ese problema de fuerzas y de momentos, los llevo todos a un solo polo O y donde actúa solamente una resultante y en par. Ahora, ¿cómo lo hago eso? Las cuplas, no tengo problema porque las cuplas se trasladan directamente. Voy a pensar que acá tengo una cupla, yo lo voy a ir haciendo de la manera en que ya ustedes han visto que trabajo. Yo tengo acá una cupla, esa cupla, y la quiero trasladar al polo O. Le doy algo de grosor a la cupla, ahí está la cupla. El tema es que las cuplas se trasladan fácil. ¿Por qué se trasladan fácil? Porque si yo la traslado a la cupla, la llevo de acá a acá, no hay ningún problema. Lo único que tengo que hacer, ¿saben qué? Es tachar esto. Ya no está más. Ahora la cupla está acá. Esa cupla es trasladable por el concepto de que el vector momento se puede poner en cualquier lado porque provoca una rotación nada más. Así que no hay problema, es trasladable, no depende ahí de la posición. Ahora, cuando yo quiero trasladar F1 a O, sí se me arma algún problemita, porque yo para trasladarla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar un vector paralelo a F1. A ver, lo vamos a poner acá en F1, directamente lo vamos a poner ahí, coincidente con F1. Entonces le pongo ahí algún colorcito, podría ser este mismo negro. Y ese vector lo traslado directamente a O. Y ahí lo tengo a F1, ¿ven? Lo trasladé F1 acá. Ahora, cuando yo lo trasladé a F1, el problema es que este F1, este sistema me queda absolutamente desequilibrado porque yo he incorporado una nueva fuerza. Y para evitar ese desequilibrio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar una fuerza igual y de sentido contrario a F1. Vamos a pensar acá, lo vamos a tratar de generar y aplicarla en el polo O. Entonces ahora tengo el sistema F1, F1 y menos F1. La ventaja que menos F1 con F1 forman un par. Al formar un par, miren cómo está, yo podría ahora reemplazar estas dos fuerzas que constituyen un par o cupla, las podría reemplazar por el vector resultante de ellas, que es un vector que en este caso es perpendicular al plano que forman F1 y menos F1.
Entonces ahí la vamos a cambiar. Ponemos el colorcito de momento que hemos usado acá. Profe, Sí. qué belleza esa resultante ahí. ¿Por qué? No sé, porque ese vector ahí que salió para un lado y el otro que lo compensó es como que no le hice nada al sistema y aparece ahí una resultante totalmente válida. No sé, me pareció que estaba bonito. Bueno, ahora lo importante, mira vos, es que este F1, mira, y ese F1 que forman esa cupla, esos los tengo que eliminar, ya no van más. ¿Por qué no van más? Porque tengo este M, le llamemos MO1, ¿me entiendes? Ese lo reemplazó a F y menos F. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí? Quedó bárbaro, claro, a esto hice un enchastre yo acá con el... Entonces, esta y esta forman una cupla. Pero esa cupla ahora la reemplazo por el vector que representa, ¿no? Entonces yo ahora lo voy a hacer un poquito más estético, las voy a tachar a las fuercitas estas, porque ya no me hacen falta más. Y de igual manera hago con F2. F2 lo tengo que generar un F2 y lo tengo que trasladar a ese F2 a O. Entonces lo genero, pongo el mismo color que ya tiene, le doy el ancho que corresponde y lo traslado a F2. Pero como lo trasladé a F2, acá pareciera que no ha quedado tan igual, yo no sé. Se ve que yo ando medio mal ahí ya de la vista, ¿no? Se ve que no es la presión nomás lo mío ya. Ya es más complicado, ¿no? Ahí lo acabo de trasladar, ahí, actuando ahí en O. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que generar un vector igual y opuesto para que no se altere el sistema, ¿cierto? Que eso es lo que pedías vos, decías, che, que quedó bonito. Sí, sí, es verdad, queda bastante bonito. Ahora, ese vector, ya ha quedado acá, F2 trasladado, y acá me quedó de menos F2. Ahora, menos F2, este con F2 forman una cupla, ¿cierto? Y esa cupla tiene un vector resultante, que es perpendicular al plano que forman F2 y menos F2. De nuevo acá pareciera que me olvido del símbolo de vector, ¿no? Entonces la tengo que aplicar a la cupla. Y si la aplico, yo la voy a aplicar y la estoy viendo más o menos ahí. A ver, esto hace esto, me estoy equivocando, va para allá. Ahí. Ahora sí, le ponemos un espesor y esa cupla se llama M02. Está formada por el vector F2, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tacho lo que no me sirve. Tacho F2 y tacho menos F2. Ya no trabajan más. Ahora, ¿qué me ha quedado? Miren, miren, eso que acabo de hacer acá y que se ve tan improlijo, está formado por una cupla M que se fue de acá a acá. Miren, M, se trasladó esa. Me quedó acá muy fea nada más, ¿no? Nadie me objetó que había quedado horrible la cupla. Ahí está M. M, le voy poniendo un visto, ya la trasladé. F2, ya la trasladé. M2 es igual a R2 por R2 por F2, ¿cierto? F1, F1, ahí. Y M1, R1, F1, M1, RF. Listo. Acá vamos a encontrar ahora un sistema que está formado por dos fuerzas, F1 y F2, y tres momentos, M02 y M01. Ahora,
Si sumo las fuerzas F2 más F1, voy a tener una fuerza resultante. Y si sumo los tres momentos, M, M02 y M01, voy a tener un momento resultante. Ahora ya tengo un sistema reducido de todo este lío de fuerza, vamos a decir así, solamente por una resultante y un par. Acá está la operación que hemos hecho. Obviamente todas estas sumas son, me van a ver hasta el hartazgo a decir que son sumas vectoriales. ¿No? ¿Vamos? No está tan difícil, ¿no? Simplemente tenemos que ir ordenadamente llevando cada fuerza, la llevamos al lugar que le corresponde y en el acto le aplicamos el par. Porque aparece ahí un par. Y si hay pares, los tenemos que trasladar directamente porque no vamos a tener más problemas. Preguntas que hagan al respecto, ¿todo claro esto? Eliana Cortés, estoy viendo acá, a pesar de que nadie pone su imagen, ¿no? Eliana, no está Eliana, le ponemos 0 nomás a Eliana, no hay problema, Eliana. Julieta. Hola, profe. Sí, ya entendí. ¿Me escucha? Sí, Julieta, sí te escucho, Ah, perfecto, bárbaro. sí, ya entendí. Nomás un poco, como dice Mauro, desastroso ahí. ¿Cómo? Un poco o sea, es un... Mire la imagen, profe, como usted la dice, como hay muchos vectores. Está para confundirse, pero sí entiendo. Claro. Cuando uno dice está para confundirse, en realidad lo que uno tiene que tener claro es cómo es lo que voy haciendo, ¿no? Miren que voy aplicando todas cosas que ya estuve enseñando. Yo en ningún momento introduje cosas nuevas. Lo que estoy haciendo es un proceso de razonamiento, ¿no? Y entonces, esto me va a servir para qué? Para hacer la última partecita que es reducción de sistema de fuerza. Miren esta estructura. Tiene una fuerza F1, una fuerza F2 y tiene una cupla acá. Este ya la trato como cupla, ¿no? Porque ya nadie tiene problema, ¿no? Sabe que esto es una cupla. Ya no lo tengo que volver a hacer el producto vectorial respecto de este y de este, ¿no? No me hace falta ya. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto es una cupla. Entonces, la trabajo como cupla. Pero F2, F1 no, son fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero encontrar ahora esa resultante y ese par, ¿no? Entonces, para encontrar la resultante y en par, obviamente tengo que desarrollar acá las coordenadas O, A y B. A es este punto y B es este punto, ¿no? Y entonces las desarrollo, esas coordenadas, no son tan difíciles, y tengo estos vectores, estos sí lo voy a poner, que son el vector OA, ese sí me interesa trabajarlo. Ahí está, el vector OA. Y si quiero, busco el vector OB. El vector OB es un vector que va a ir de O hasta B, ¿no? Que son dos vectores que me hacen falta. ¿Por qué me hacen falta? Porque cuando yo quiera trasladar F2 a O, le voy a tener que aplicar también, voy a tener que hacer el momento de F2 respecto a O, que es igual a RB por O a OB, acá está, OB, vectorial F2. Y la otra es OA vectorial F1, ¿no? Entonces quiero poner ahora las fuerzas, miren, F1 es fácil, 0 en X, 750 en Y negativo, 0 en Z, F2, acá sí ya tengo que hacer las proyecciones, ¿no? Si quieren lo hacemos acá para que nadie me diga que no lo podemos hacer. En X, la proyección en X, la que está acá, esa proyección.
F2X. ¿A qué es igual F2X? Es igual más F2 más 500 por 3 sobre 5. 3 dividido en 5. Todo esto ya lo enseñamos, ¿no? Y F2I es más 500 por 4 sobre 5. Y en Z me da 0. Y ahí tengo la descomposición de F2. Este es el que acabo de ver, la componente F2I, ¿no? Siguen siendo vectores, ¿no? Porque yo estoy reemplazando este vector F2 por ese componente, ¿no? Y el vector momento, o cupla está formado por 200. Ahora, ¿esto es horario o antihorario? Luján Sánchez. Está difícil, Luján Sánchez, ¿no? ¿Es horario o antihorario esa cupla? Rocío Villafañe, ¿es horario o antihorario? Antihorario. Entonces, ¿para dónde va? ¿Es positiva o negativa? Positivo. Bueno, entonces le ponemos. ¿Y en qué eje está? ¿En el X, en el Y o en el Z? En el X. Vamos a ver, mira. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y el eje Z está saliendo de la pantalla mía. O sea, Perdón, el momento me está diciendo, perdón. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cuánto le ponemos? Sí, estaría en Z. ¿Y cuánto va a valer? ¿En X cuánto vale entonces? 0 y 0 en Y también. ¿Y en Z cuánto le ponemos? Y sería 200. Perfecto, porque es 200 por 1, 1 por 200, ¿me entiendes? Sí. Ya sabemos que la cupla es el valor de la distancia por una de las fuerzas, ¿cierto? Entonces no nos hacemos problema más. ¿Te das cuenta que no hay ningún inconveniente? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer ahora la cuenta, fíjense, es a las fuerzas vectoriales las tengo que trasladar acá. Y yo si quieren las traslado, yo sé que me van a decir que se me va a hacer un barro el dibujo, ¿no? Pero lo vamos a intentar trasladar. Vamos a cambiar el color. Pero no vamos a poner las cuplas, ¿no? Porque si no, si ponemos las cuplas se pone imposible. Pero para que lo tengamos claro, ¿no? Ahí está la fuerza F2. Yo la quiero trasladar ahí. Y la fuerza F1 la quiero trasladar también. Este es F1. No me salió tan vertical. Ahí está. Bueno, más o menos, ¿no? La traslado acá. En una palabra, para llevar a F1, F1 está acá ahora. Y acá está F2. Pero si yo quiero trasladar F1 y F2 a O, ¿qué más me aparece? Lucía, ¿qué más me aparece si yo la traslado ahora a O? Mauro. Tienen que aparecer fuerzas contrarias en la misma dirección, pero de sentido opuesto, para Bien. F1 y F2. Bien, ¿y esas fuerzas contrarias qué forman con la fuerza original? Una cupla. Una cupla. Entonces si yo quiero trasladar, la traslado acá, la pongo acá, la igual y contraria, pero esta, que es igual y contraria a esta, no la estoy trabajando para que no hacer el barro. Ustedes me obligan a hacer después el barro, ¿no? Después. Ahí, esa fuerza, esa es igual y contraria, ¿no?
Entonces, ahora, esa fuerza igual y contraria a F1, entre comillas, esta con F1, forma una cupla. Y al formar una cupla, yo le tengo que poner el efecto que forman. Entonces, el efecto que eso es un momento, y ese momento hay que calcularlo. Y ese momento es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, yo traslado F1 y F2. Entonces, si yo quiero encontrar la resultante, porque acá todo este sistema lo quiero llevar a una resultante y un par actuando en O. Entonces, tengo que sumar vectorialmente F1 y F2. Entonces, no es problema. F1 lo ponemos ahí. F2 lo ponemos acá. Ya los tenemos calculados. Acá lo tenemos calculado. Esto no es correcto. Esto tampoco. Y entonces esto es RO es la suma de vectorial de la fuerza. Ahora nadie me diga que suma más vectores más rápido que yo en Excel, ¿eh? Si me lo dicen, me van a obligar a que juguemos una competencia, ¿no? ¿Cierto? Está medio rápido sumar vectores en Excel, ¿no? Martínez. Sí, claro, señora, una práctica. Sí, eso. Tiene una velocidad increíble. Bueno, ahí está la suma. Ya tenés el RO. Ese RO, fíjate vos, es una fuerza que vale, no le he puesto acá cuánto vale, tendría que hacer la resultante ahí para verla, ¿no? ¿Y cuál sería la resultante? Más raíz, puse cualquier cosa, cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Ahí tengo uno, bueno, y si le quiero agregar, ahí tengo un poquito más. Entonces la resultante, esta que me aparece acá, va a ser igual a 460.98 newton. Esa es la resultante. Vean que coinciden los 300 y los 350 en el sentido negativo, ¿no? Ahora me falta este momento en O. El momento en O, acuérdense que era la suma de este momento más el momento que provoca F1 respecto a 2, más el momento que provoca F2 respecto a O. Esos momentos, ven, ahí hay que desarrollarlo. Vamos a ver el primero, MO de F1, ¿no? Eso está formado por OA, F1. Vamos a poner acá. R y JK. Y ponemos OA. Vamos y lo buscamos a OA. OA, ahí está. Y buscamos F1. Y lo ponemos. Y lo extendemos. Y no tenemos mayores problemas porque todos nosotros ya sabemos cómo es el producto vectorial. Yo lo voy a buscar en alguna de estas aplicaciones, en alguna de estas que yo ya tenga desarrollado. Siempre tengo que tener cuidado, ¿no? De buscarla adecuadamente, digamos. Esa. Y entonces acá encuentro ahí un primer valor. Y después tengo que encontrar M2, que es OB. Y bueno, y vamos a hacerlo a OB. Y acá, ¿quién lo busco? Lo busco a OB. B menos O. Multiplicado por producto vectorial F2. Lo busco a F2. Extiendo. Y finalmente, como yo les dije, todos ya saben, acá yo quiero ver cuánto vale y le aplico la fórmula. Y me falta finalmente el vector momento, el vector cupla, ¿no? El vector cupla creo que lo habíamos deducido, estaba acá, es este de acá. Bueno, no nos hacemos problema, entonces más lo buscamos al vector cupla y lo extendemos también porque ya lo hemos deducido, no nos hacemos problema.
Bueno, listo. Encontramos el vector momento resultante. 37,5 newton metro, el mismo valor que da en el libro. Ahí. ¿Estamos? Estos son newton metro. ¿Y en qué eje está esto? En el versor K. ¿Estamos? O sea que está entrando en el sentido de mi pantalla, ¿no? No es saliente, es entrante en el sentido, es horario para decir el giro. ¿Preguntas? Nada. Bueno, Ninguna, profe. ¿Qué pasa? Celeste, contame. Ninguna pregunta, está bien. Todo No, ninguna, está bien. te queda clarito. Bueno. Sí, todo tranquilo. Bueno, ahí había otro ejemplo de aplicación, pero yo no lo voy a hacer ahora porque nos vamos a tratar de ir acostumbrando al horario futuro, visto que vienen restricciones, ¿no? Entonces yo me tengo que movilizar y entonces hasta las 23 horas uno puede tener actividad y de ahí tiene una hora más para volver a la casa. Esto es lo que por lo menos he escuchado yo. Esto corre a partir del viernes, entiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir haciendo un poco de esfuerzo y adaptándonos a las medidas, ¿no? Entonces yo detengo grabación.